tenía visiones, tenía trances, era transportado en el espíritu. Había recibido profecías acerca de la venida del Mesías. Había recibido profecías acerca del futuro del pueblo de Israel. Y sin embargo, cuando le fueron ofrecidos riquezas, honores, por ir a ponerse al servicio de un rey pagano, con el fin de hechizar al mismo pueblo de Dios, no vaciló en ir. Y la Biblia dice que 3 veces él trató de usar sus poderes sobrenaturales para hechizar al mismo pueblo de Dios. Pero el hechizo no pegó. ¿Saben por qué? Porque Israel en ese momento estaba en óptimas condiciones espirituales. Esa es nuestra única defensa. Abran, hermanos, en Números, por favor, en el capítulo 23. Ustedes notarán, hermanos, que en versículo 1 dice que Balaam mandó edificar 7 altares, preparar 7 becerros, 7 carneros, y ahí Balac y Balaam, Balac era el rey, Balaam era el profeta, fueron ofreciendo un becerro y un carnero en cada altar. ¿Para qué? Para conjurar demonios y enviar demonios en contra del pueblo de Israel. Imagínense, él quería no hechizar a una persona, una familia, quería hechizar al pueblo de Dios, que ya eran cientos de miles, quizás hasta 1 millón de personas. Ahora, ¿por qué ninguno de los 3 hechizos que fueron hechos tuvo efecto? Aquí está la razón. En el capítulo 23 lo vamos a ver. Versículo 21. Jehová no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. En ese momento el pueblo de Dios estaba viviendo ¿en qué? En santidad. No había iniquidad, no había perversidad. Versículo 21 a la mitad dice: Jehová su Dios es con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, liberación. Tiene fuerzas como de unicornio. La Biblia dice que nosotros somos fortalecidos con potencia en el hombre interior por el Espíritu. Porque en Jehová, en Jacob, ¿qué dice? A ver, la versión que usted tiene, ¿qué dice? No hay agüero, no hay adivinación en contra de ¿qué? De Israel, mientras permanece ¿en qué? En santidad. Ese es el secreto. ¿Quiere usted gozar de protección sobrenatural? Que la presencia de Dios sea constante y vívida en su vida, en su hogar. Hay que vivir en santidad. Hay que sacar todo el pecado, hay que confesarlo, hay que renunciarlo, a limpiar su vida, a limpiar su hogar, para que entonces alrededor de usted pueda haber un gran cerco de protección divina. Bueno, el segundo que se envolvió en las ciencias ocultas fue este rey llamado Saúl. Favorecido, escogido, ungido, primer rey de Israel, un muchacho que admitió que él no era nada y sin embargo Dios lo elevó al trono. Fue el primer rey de Israel. Y mira, hermanos, durante varios años él tuvo espectaculares victorias en el campo militar, pero se envaneció. ¿Y qué sucedió? Que en 2 ocasiones Dios les dio órdenes estrictas de lo que debía hacer, y en vez de hacer lo que Dios le había ordenado hacer, él decidió hacer su propia voluntad. Ignoró las órdenes divinas. Y un día llegó Samuel, el profeta y el sacerdote, y le dijo: por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, Dios te ha desechado para que ya no reines sobre Israel. Dios se ha escogido a otro varón más cercano de su corazón. Y la Biblia dice que a pocos días el espíritu de Jehová se apartó de él, y un espíritu malo de parte de Jehová vino y lo atrapó, lo cautivó. Y el hombre empezó a trastornarse. La Biblia nos dice que él se volvió casi un maniático depresivo, paranoico, veía enemigos por todas partes, trató de matar a su hijo, trató de matar a su yerno porque los consideró enemigos. Y su decaimiento espiritual, moral, fue tan grave que un día, cuando él estaba bajo la amenaza del ejército de los filisteos, él fue a consultar con Dios.
Israel, esa era la costumbre de Israel, cuando querían saber la voluntad de Dios, iban con una persona iluminada, un vidente, un profeta, y a través de él consultaban. Pero en esta ocasión Dios no le contestó ni por el Urim y el Tumim, no le contestó por sueño, no le contestó por visión. Ningún profeta pudo darle palabra a Dios. Los cielos eran como de bronce. Entonces él, en desesperación, ¿qué hizo? Mandó buscar una bruja, la bruja de Endor, la pitonisa. Y él se disfrazó y fue a consultar con ella. Y le dijo a la bruja, invoque el espíritu de Samuel. Y hermanos, Samuel apareció. No entró en la bruja, pero se le apareció en visión. Y la bruja se espantó, ella no esperaba ver a Samuel. Ella esperaba ver un espíritu familiar que viniera a falsificar la persona de Samuel. Pero Samuel vino y le dio un mensaje de juicio de parte de Dios. Le dijo, de aquí a 24 horas, tú estarás, ¿qué? Estarás muerto. Y así sucedió. Él murió en el campo de batalla, y no solo él, lamentablemente también murió Jonatán, que era un hombre bueno, noble, un gran amigo de David, y algunos otros miembros de su familia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Perdón, en 1 Crónicas, porque Corintios está el Nuevo Testamento, Crónicas en la Antigua. ¿Qué dice allí en el versículo 13 de 1 Crónicas 10? Así murió Saúl por su rebelión. Noten esa palabra. Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Esa fue la causa. Y porque consultó ¿a quién? Al espíritu de adivinación, al pitón, preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa, ¿qué? ¿Por qué murió Saúl? ¿Quién lo mató? ¿Lo mató el filisteo? No, fue herido en el campo de batalla. Y él, por no caer vivo en mano del filisteo, le pidió a su escudero que lo matara, y el muchacho no quiso matarlo por respeto. Y dice que él se arrojó sobre su propia espada, y puede decirse que terminó suicidándose. Pero aquí dice la Biblia, por lo cual, por esta causa, Jehová lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Quién lo mató? Juicio divino. Ahora, el volverse las ciencias ocultas, hermanos, es un acto de rebelión. El versículo 13 lo dice, que él murió por causa de su rebelión, porque en desobediencia a Dios no consultó a Jehová, sino consultó al pitón. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el hombre murió de una muerte trágica. De modo que, hermanos, por ninguna circunstancia usted debe consultar. Mire, la tabla Ouija, una hermana esta mañana dio testimonio de que su esposo, la indujo a jugar con la tabla Ouija. Creen que es un juego, pero no es un juego, es un medio para contactar el mundo invisible de maldad. Y esas tablas se pueden comprar en cualquier tienda que venda juguetes. Yo no dudaría que lo venden allá en Semaco o en Hiperpaís. Y es una herramienta del diablo para destruir a la raza humana. Porque cuando usted consulta la tabla Ouija, está entrando en contacto con el mundo espiritual y va a pagar muy, muy caro su atrevimiento. Otra persona que practicó la brujería en tiempos bíblicos fue Jezabel, la esposa del rey Acab. Ustedes han leído la historia de ella. ¡Qué mujer más terrible! Ella hechizó a su marido, lo mangoneaba por medio de la brujería, lo obligaba a hacer lo que ella quería. Yo creo que Acab vivía en miedo mortal a su mujer, porque él sabía de lo que era capaz esa mujer. Y no solamente hechizó a Acab, hechizó a Elías el profeta, porque cuando Elías descendió de aquella montaña donde había enfrentado a los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera, más de 400, esta mujer le dijo, ajá, pues este hombre la va a pagar caro.
como ella sostenía el culto pagano, dijo, este hombre va a pagar caro, porque de aquí a 24 horas este hombre va a morir. Ese fue el hechizo, una maldición. Y Elías, que había sido valiente entre 400 y pico sacerdotes de Baal y de Acera, ¿qué hizo? Salió corriendo rumbo al desierto del Sinaí. Y corrió hasta cayó fatigado. Y cuando estaba agotado, desmayado, un ángel vino y lo reavivó. Le dio de qué comer y dice que después de eso Elías pudo seguir corriendo. ¿Cuántos días? 40 días, hasta que llegó por allá donde había una cueva y ahí se refugió en depresión pidiéndole a Dios que lo matara. Imagínense el efecto de la hechicería en un poderoso siervo de Dios, un hombre ungido. En realidad Elías fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Y Elías tuvo participación en la primera venida de Cristo y tendrá participación en la segunda venida de Cristo. Pero él se dejó amedrentar por una bruja. Y claro, el temor abrió puertas a que la brujería lanzada por esta mala mujer hiciera efecto en el siervo de Dios. Fue tan grave la cosa que su ministerio fue transferido. Estando allí en la cueva, Dios le dijo a Elías, levántate y ve y unge a Eliseo como tu sucesor. Le vas a traspasar tu ministerio. ¿Y todo por qué razón? Porque él se había amedrentado ante una mujer que practicaba las ciencias ocultas, había huido. Bueno, vamos a ver este otro caso, el de Manasés, otro rey de Israel, hijo de uno de los mejores reyes de Judá. Se llama Ezequías, un hombre tan bueno, tan noble, pero dio a luz este hijo, mejor dicho, lo engendró, y que llegó a ser uno de los reyes más malvados. El hecho de que usted sea un creyente fiel, enteramente consagrado a Dios, no quiere decir que sus hijos van a salir todos angelitos con sus alas y sus halos. No. La naturaleza humana es terrible, hermanos. Y este muchacho Manasés, yo creo por influencia de su mamá, se envolvió en todas las ciencias ocultas imaginables, pero antes de le cayera el juicio, él se arrepintió. Y el juicio no fue derramado en su día, sino en las generaciones venideras. Él se arrepintió. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de Simón el Mago en Hechos capítulo 8, que aterrorizó a toda la ciudad de Samaria. La Biblia dice que él fascinó, él hechizó a todos los samaritanos, desde el más niño hasta el más grande. Esa ciudad tenía casos, mire hermanos, que el Felipe el Evangelista tuvo que atender, numerosos casos de liberación, enfermedades crónicas, enfermedades que provocaban deformidades físicas. Había muchos lisiados, muchos inválidos que eran resultado de la hechicería que practicaba este hombre llamado Simón. Cuando Felipe empezó a predicar el Evangelio del Reino en el poder del Espíritu Santo, muchos fueron liberados, muchos fueron convertidos, y él, viendo que se le estaba diluyendo el negocio, decidió pretender convertirse y bautizarse. Pero Dios, que es fiel, mandó a Pedro, mandó a Juan, hombres con mayor experiencia, y ellos descubrieron que este hombre era un impostor, un verdadero falso que había invadido a la iglesia, y que si no hubiera sido por la denuncia, porque Pedro lo denunció, este hombre tal vez hubiera destruido desde adentro a la iglesia. ¿No saben ustedes, hermanos, que una de las tácticas más efectivas del enemigo hoy es infiltrar las iglesias y desde adentro usar de la hechicería para destruir al pastor y los demás líderes de la iglesia? Las grandes iglesias de Guatemala están en ese peligro, y yo le he advertido a los apóstoles que tengan mucho cuidado cuando ellos notan un cambio en su estado de ánimo, su estado de salud, cuando empiezan a observar que su esposa ha cambiado en su forma de pensar y actuar, que sus hijos se están rebelando, etcétera, etcétera, que empiecen a buscar a Dios, porque es muy posible que desde adentro de la iglesia
estén operando algún tipo de hechicería para destruir o para dividir la iglesia. Otro caso es el de Elimas, en Hechos capítulo 13. ¿Se acuerdan que Pablo llegó a la isla de Chipre o Chipro y encontró a este hechicero que formaba parte de la corte real? Él era consejero del gobernador de la isla. Y cuando Pablo llegó a la capital y tuvo una entrevista con el gobernador y lo empezó a evangelizar, este hombre le llevó la contraria. Y Pablo de repente se volteó y le dijo: enemigo de toda justicia, hijo del diablo. Lo denunció. Y le dijo: ahora mismo cae juicio sobre ti. Y fue así, hermanos, porque el hombre se quedó ciego por un tiempo y lo tuvieron que andar conduciendo de la mano. Sí. O sea, ahí se demostró que el poder de Dios es vastamente superior al poder del diablo. Amén, hermanos. Ahora, notemos los efectos de la hechicería. Los efectos de la hechicería, y vamos a abrir en Ezequiel 13, porque este es un pasaje clásico que todos ustedes deben conocer, hermanos. Ezequiel 13, porque aquí definitivamente descubrimos de que la hechicería sí puede afectar a los hijos y a los siervos de Dios bajo determinadas condiciones. Leamos, hermanos amados, lo que dice aquí en el versículo 17 en adelante, y vamos a tener que leerlo y explicarlo solo de paso. Este pasaje es digno de un mensaje completo, de 40, 60 minutos, pero no lo podemos predicar. Dice así: y tú, hijo del hombre, pon tu rostro a las hijas de tu pueblo. ¿No saben ustedes que un 85-90% de los practicantes de las ciencias ocultas son mujeres? La mujer es más curiosa y es más débil, tiene menos resistencia y fácilmente es atrapada por el enemigo. Pon tu rostro a las hijas de tu pueblo que profetizan de su corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho el Señor Jehová. ¡Ay! Es un grito, es un quejido, es un lamento. ¡Ay! ¡Ay de aquellas! ¿Qué hacen? Cosen. ¿Qué cosen? Vendas mágicas a todos codos de manos, y hacen velos mágicos sobre la cabeza de toda edad. El diablo no respeta edades. Niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos pueden ser víctimas de una hechicería. Dice que hacían velos y vendas mágicas para hechizar al pueblo de Dios. Y noten lo que dice ahí: para casar con Z y no con S. Casar con S es matrimoniar. Casar con Z es ¿qué? Atrapar. Sí. Para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de quién? ¿Del pueblo inconverso? No, de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida, por negocio, por ganancia. Y habéis de profanarme entre mi pueblo otra vez. ¿Por qué? A veces pagaban en efectivo, a veces pagaban en especie, por puñados de cebada, por pedazos de pan, matando. Oigan esto, ¿qué? Que con hechicería se puede ¿qué? Matar. ¿Y a quiénes? Matando a las almas que ¿qué? Que no deben morir, no han hecho nada digno de muerte. Oigan eso. Noten bien que son miembros del pueblo de Dios que no han hecho nada digno de muerte, y sin embargo con la brujería los pueden ¿qué? Los pueden matar, matando las almas de los que no deben morir. ¿Qué más? Y dando vida a las almas que no deben vivir. O sea, aquí habla del efecto de la brujería sobre el impío y sobre el creyente. Con la brujería se puede prolongar la vida. Muchos drogadictos, muchos narcotraficantes van con brujos para que les hagan una obra de hechicería para protegerlos de la policía, del ejército. Hacen brujerías para hacerlos invisibles, por decirlo así. Cuando los vienen a buscar por obra de hechicería, no los ven, no los encuentran. Claro, la duración de ese hechizo es limitada y tienen que pagar miles y miles de quetzales para que les hagan este trabajito, y hay que renovarlo de vez en cuando para que siga surtiendo efecto.
Pero dice aquí, matando a las almas que no deben vivir y dando vida a las almas que no deben vivir, mintiendo ¿a quién? A mi pueblo. ¿Se fijaron, hermanos, que ya van 3, 4 veces en que dice mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo? Sigamos con el versículo 20. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis ahí, dice la versión que yo tengo, en ellas, que cazáis en las mismas vendas las almas volando, yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré las almas que cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, estos son los hechizos, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano para casa, y sabréis que yo soy Jehová. Yo le voy a decir, hermano, una experiencia de liberación es una experiencia dramática que nos hace comprender la realidad, no solo el mundo espiritual invisible de maldad, sino también nos hace comprender que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es poderoso. Amén. Sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén, hermanos. Versículo 22. Aquí hay otro efecto de la brujería. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón ¿de quién? Del justo. La hermana Cindy esta mañana habló de la depresión. Muchas veces la depresión es resultado de una obra de hechicería. Ella lo mencionó. ¿Sí? Un hechizo puede provocar depresión en que la persona casi no puede ya funcionar. Está bajo un hechizo que le hace perder hasta amor a la vida, deseo de vivir. Dice, entristeciste con mentira el corazón del justo, al que yo no entristecí, y esforzaste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiendo el ánimo. Por tanto no veréis vanidad, ni más adivinaréis adivinación. Y oigan esta promesa: y libraré mi pueblo, y libraré mi pueblo. Él dijo, yo voy a levantar un ministerio, el ministerio de liberación, para librar a mi pueblo ¿de qué? De los efectos de la magia, sea de cualquier color, blanca, verde, roja, negra, para librarnos del satanismo. Amén, hermanos. Claro, esa promesa se cumplió cientos de años más tarde, cuando Dios envió a su Hijo, porque los primeros casos de liberación que encontramos descritos en la Biblia no están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Esto es una profecía que no se cumplió inmediatamente, se cumplió con el paso de los años, cuando Cristo inició su ministerio terrenal. Amén, hermanos. Bueno, aquí está el efecto de la brujería. Ustedes notarán sobre individuos, ¿sobre qué más? Sobre familias enteras. Miremos ese versículo en Nahum 3:4. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿y qué más? Nahum capítulo 3 versículo 4 dice de la siguiente manera: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala. ¿Quién es esta ramera de hermosa gala? No es una mujer. ¿Saben lo que es? Una ciudad. El versículo 1 del capítulo 1 nos identifica a esta ramera de hermosa gala. Era la ciudad de Nínive. ¿Cuál fue el pecado de Nínive? ¿Se acuerdan que Jonás llegó a Nínive y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿Cuál sería su grave pecado? Que iba a traer la destrucción de todos, niños, jóvenes, adultos, toda la población iba a caer bajo juicio divino. ¿A causa de qué pecado? De la hechicería. ¿Y sabe a qué lleva la hechicería? A la inmoralidad sexual, al libertinaje sexual. Porque aquí dice, habla de ella como ramera y después como hechicera. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, no era una bruja cualquiera, era maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones y los pueblos ¿con qué? Con sus hechizos. Familias, naciones pueden caer bajo el peso de la brujería cuando es enviada por personas que han adquirido poderes extraordinarios debido a su relación con Satanás. Ahora miremos, hermanos amados, el efecto de la brujería sobre iglesias. Y encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2,
que la brujería, hermanos, también puede afectar congregaciones enteras. Los traductores de la Biblia quisieron suavizar lo que dice la Escritura. Ellos tal vez no entendían estos principios que no habían sido todavía restaurados a la iglesia. Dice el versículo 1 del capítulo 3: oh Gálatas estúpidos, insensatos, ¿quién os hechizó? Aquí dice fascinó, en otro dice engañó. ¿Hay alguna versión aquí? ¿Tienen ustedes alguna versión que diga hechizó? ¿Alguien? Pues en la versión antigua en inglés, la King James, dice claramente: ¿quién os hechizó? Y ese es el significado real de la palabra. ¿Quién os hechizó? Para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descubierto como crucificado entre vosotros. O sea, habían hechizado a la iglesia de Gálatas, o las iglesias de Gálatas. ¿Y quiénes fueron las que hechizaron la iglesia? En 2:4 dice: y por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente, ¿para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en certidumbre. Ahí está el efecto de la brujería. Perdemos nuestra libertad y caemos bajo un duro cautiverio espiritual por causa de la brujería. Y aquí se ve la infiltración por causa de los falsos hermanos que se entran. ¿Cómo? ¿Abiertamente? No, encubiertamente. Se infiltran y obran hechicería en el mismo seno de la iglesia. Cuando yo fui pastor de la iglesia del Calvario Central, nos hechizaron. 14 brujos se pusieron de acuerdo para hechizar esa iglesia. Mandaron un hombre, rompieron chapas, invadieron, robaron ciertos objetos, un reloj, una cortina, una Biblia, una caja de ofrendas, hicieron un poderoso hechizo y la iglesia se fue al suelo. Decayó la asistencia, la gente dejó de asistir, de ofrendar, de diezmar, de testificar. Miren, cosa de 2-3 semanas, pues es dramática la situación. Pues llamamos ayuno general, y en el ayuno Dios reveló la existencia del hechizo. Investigamos, descubrimos el lugar exacto donde habían sembrado el hechizo, sacamos los objetos, los quemamos, rompimos las hechicerías, y de un día a otro la iglesia se recuperó totalmente. Y yo me pregunto, ¿cuántas iglesias en Guatemala habrán sido destruidas por la hechicería? Iglesias que hace 5, 10, 15, 20 años eran poderosas en el espíritu, ahora o no existen, o si existen, están desprovistas de la presencia y de la bendición de Dios. Puede haber sido una obra de hechicería. También hay hechicería sobre ciudades como la ciudad de Samaria y sobre naciones. De modo, hermanos amados, que el círculo se va abriendo más y más. Personas, familias, iglesias, ciudades, naciones. Hoy existe una nación, Haití, que estaba totalmente bajo el efecto de la brujería. ¿Sí? Y así, hermanos amados, cuando uno va a ciertas partes de Brasil, uno siente una terrible influencia desde que aterriza. El noreste de Brasil, que hace unos 200, 300 años era una región fértil, muy productiva, hoy es un desierto virtualmente. La misma brujería ha dañado la ecología. Así es. Ustedes no se imaginan, hermanos, el poder que puede estar concentrado en las manos de ciertos hechiceros. Y yo creo, hermanos, que aunque no los debemos temer, sí debemos tenerles ¿qué? Cierto respeto. Y uno debe tener mucho cuidado cómo y cuándo los enfrenta. Yo llevo 40 años de guerra espiritual y yo sé que es real el poder del enemigo. Yo tuve que ser hechizado de varios hechizos. El primero que me lanzaron fue por allá en la ciudad de Medellín, cuando era muchacho. Una mujer que era una joven prostituta que había ejercido la prostitución en Panamá, en Habana, Cuba, en Miami, Florida. Cuando regresó a Colombia y descubrió que yo ya era un joven, vamos a decir, guapo, canchito, bien parecido, me quiso seducir, y cuando yo no me dejé, me maldijo y me dijo: tú nunca tendrás una buena relación con una mujer, vas a ver.
A mí nadie jamás me ha rechazado, nadie jamás ha rehusado mis ofrecimientos, mis halagos. Y hermanos amados, ustedes no se imaginan la lucha que yo tuve para enamorarme y para casarme. No sabíamos nada de eso, de la brujería, hasta que entramos al mover del Espíritu, ya cuando yo tenía, llevaba como 8 o 10 años de casado. De milagro nació Darío. Sí, la pobre Cindy no hubiera tenido un marido si no fuera porque mi esposa y yo luchamos. Estuvimos casados 6 años antes de que ella quedara embarazada. Y todo era efecto ¿de qué? De la hechicería. Nos casamos en el 56 y Darío nació en el 62, 6 años, 7 años. Y lucha contra esa hechicería que nos estaba haciendo imposible la vida. Después, al principio del avivamiento, fuimos a Cuilapa a abrir obra y unas familias que estaban envueltas en la hechicería nos invitaron a comer y ahí iba el hechizo dentro de unos tamales. Fueron al cementerio, sacaron cenizas de muerto y las mezclaron en el tamal mío. Y yo le voy a decir, me pegué una enfermedad espantosa que si hubiera ido al doctor me muero. Pero perseveré en fe y como unas semanas más tarde, en un retiro del Príncipe Paz, yo le pedí a varios pastores que oran por mí y se rompió el hechizo y yo fui liberado de esa obra de hechicería. De modo, hermanos, que no me venga a mí con cuentos. Que dicen, es que el cristiano no puede ser hechizado. Lo sé, porque personalmente, familiarmente y ministerialmente yo he sufrido los rigores de la hechicería. Bueno, la palabra hechicería es una traducción de la palabra farmaquía, de donde viene farmacia, farmacéutico, fármaco. Mi hermano, muchas de las drogas que hoy se expenden en esos lugares, droguerías, farmacias, son derivados de sustancias que usan los brujos en las selvas del Congo, en las selvas del Brasil. Y debemos tener mucho cuidado con las drogas. Yo no creo que el cristiano deba tomar drogas de ninguna clase. ¿Entienden? Un antibiótico no es una droga. Pero, por ejemplo, el Prozac es droga, la Viagra es droga, el Valium es droga y aún la insulina es droga. Y yo no creo que el cristiano debe tomar sustancias que alteran los estados de conciencia, que embotan los sentidos, que lo hacen a uno perder contacto con la realidad. Mucha gente que consume droga anda como en un marasmo, anda no totalmente, pero sí está seriamente afectado por la droga. Y yo le voy a decir, hermano, renuncia a esa droga. El poder lo encontramos en Cristo Jesús. Hay hermanos que vienen aquí que están tomando ciertas clases de medicamentos, yo no les digo corten inmediatamente, no, les digo empiecen a reducir la droga poco a poco hasta llegar a un nivel de tolerancia y mientras tanto le vamos a estar ministrando. Y muchos que han venido han dejado totalmente los medicamentos de esa naturaleza y están libres hoy. Pero si usted empieza a tomar una droga, la va a tomar todo el resto de su vida. Y yo les sugiero, hermanos, que no lo haga porque hay una gran relación entre la droga y la hechicería, como ustedes podrán leer aquí en estas notas. Bueno, la Biblia dice que sobre los que se envuelven la hechicería directa o indirectamente, porque practican o porque consultan, hay una ¿qué? Hay juicio divino. ¿Lo oyeron bien? Está prohibidísimo en la palabra de Dios que usted se envuelva en cualquier forma en la hechicería. Vamos a Levítico capítulo 19 y capítulo 20. Y yo quiero, hermanos amados, que en su casa usted lea los efectos de la brujería. Son horribles. Si usted persiste en envolverse en la brujería, usted va a sufrir las consecuencias más graves que usted se pueda imaginar. Mire lo que dice Levítico 19, Levítico 19 y en el versículo, ya estoy buscando, el versículo 26.
No seréis, ahí está la prohibición, no seréis agoreros ni adivinaréis. Ahora pasemos al versículo 31. No os volváis a los encantadores y adivinos, no los consultéis. ¿Por qué? Porque el que lo hace se ensucia. Hay una contaminación espiritual que va a dañar su vida moral, su vida emocional, va a dañar todos los aspectos de su vida. Está prohibido ir a consultar. Y cuanto más, según el capítulo 20, en el versículo 6, cuanto más si se envuelve personalmente en esas prácticas abominables a Dios. Si la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, oigan eso, no solo se contamina, se prostituye. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaréla de entre su pueblo. Y oigan, por último, el versículo 27, y el hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Ven ustedes, hermanos, que las prácticas ocultas están totalmente prohibidas, porque corrompen, depravan. La persona se contamina de demonios y la consecuencia final, pues, es la muerte. De modo que yo les invito, hermanos, que estudien el resto de este material. Es muy importante. Allí en la hoja ustedes verán que sí hay una protección efectiva para el creyente, pero es una vida de entera consagración. Es una vida de sometimiento a Dios, es una vida de santidad, la que le va a asegurar a usted una protección completa y continua de parte del Señor para su vida, para su hogar, para su negocio, para todo lo suyo. Usted va a vivir una vida de felicidad, de tranquilidad, va a vivir una vida próspera en Cristo Jesús. Si usted se abstiene de envolverse en cualquier forma en la brujería, no lea ni siquiera el horóscopo, no lo haga, porque esa es una puerta por medio de la cual el diablo puede invadir su vida. No asista a una reunión espírita ni por curiosidad, no agrade a un amigo o un familiar acompañándolo en un sitio de esos. Cualquier conexión con las ciencias ocultas le va a causar serios daños de los que quizás jamás se pueda reponer. Muy bien, hermanos, puestos de pie, hemos llegado al límite de tiempo que tenemos disponible para este estudio. ¿Cuántos agradecen a Dios la enseñanza de hoy? Como hemos hablado de la brujería y de todas las ciencias afines, yo les quiero anunciar que para el miércoles entrante en la mañana vamos a ministrar exclusivamente a